esta segunda parte con la ingeniera Mara, el podcast Cambia tu Momento. Y en esta segunda parte nos vamos a enfocar en tu experiencia profesional. Muy bien. Ya hablamos un poquillo, bueno, no un poquillo, ya hablamos más a Bastante. detalle, sí, sobre tu experiencia como estudiante, Ujú. toda esa trayectoria que viviste y que, dando un pequeño spoiler para que vayan a ver el otro episodio, pues empezaste una carrera, no la terminaste y empezaste otra que sí terminaste, pero bueno, esa es otra historia. Ahora vamos a enfocarnos en tu parte profesional. Muy bien. Creo que todos los trabajos que he tenido me han aportado bastante. Ujú. Creo que he aprendido diferentes cosas de cada uno de ellos y considero que todos han sido pues bastante importantes para mí, más porque me ayudaron como a conseguir mis objetivos. El primer trabajo que tuve creo que fue el que más me enseñó, aunque no es tan relacionado con la cuestión ingenieril. Era más una parte comercial. Bueno, Ajá. hacía de todo. Era todóloga, entonces. Voy a mencionar aquí otra vez a Omar Espitia, el del episodio anterior, Ujú. porque él mencionaba esta parte, ¿no? De que no importaba que ese trabajo en el que tú empezaras a agarrar experiencia profesional, no importaba que no fuera directamente algo que te aportara a la ingeniería, Ujú. porque te iba a aportar a otras cosas, habilidades blandas, por ejemplo. Correcto. Y este es el pequeño comentario que me gustaría agregar, además de que vayan a ver el episodio de Omar Espitia, No se lo pierdan. el primer ingeniero industrial que tuvimos aquí en el podcast. Adelante, Mara. Bueno, pues el primer trabajo que tuve es en una empresa que por supuesto que nos va a patrocinar. Se llama Mopacemex. Y es una empresa que se dedica a los montacargas. Su nombre es Montacargas Partes y Servicios México. Eh, Patrocínanos. sí, patrocínanos. Ajá. Llegué a esa empresa porque uno de mis amigos, bueno, su papá y su hermano se dedicaban como tenían esta empresa y se dedicaban pues a mantenerla y a Ujú. ella. Entonces él me recomendó con su hermano y a su hermano le dijo que yo necesitaba pues dinero. Entonces pues conocí a su hermano, me hizo una pequeña entrevista. No tenía tanto no tenía experiencia profesional. Mi experiencia profesional se remontaba a cuando estaba chiquita en la empresa de una de mis tías que vende zapatos. Ajá. Yo jugaba a ser vendedora. A los 3 años ya vendía Soy muy buena 500 pesos a la semana. soy muy buena en eso, ¿eh? Persuasiva. Ajá. No, pero sí le ayudaba como a vender zapatos y después le ayudaba a Ujú. contestar el teléfono y atender proveedores, Ajá. a enviar fax, mm, a contar el dinero para pagarle a sus empleados. Esas eran como mis, digamos, experiencias previas a Ajá. que trabajara de verdad. Este para mí, este para él. Sí, así. Ajá. 3, 5. Ándale. No es cierto, tía. Bueno, pero pues no traía tanto punch, Ujú. ¿no? Entonces, tal vez me vendí muy bien, les digo que soy persuasiva, pero el chiste es que aceptó trabajar conmigo Ok. y pues o que yo trabajara con él y empezamos, ¿no? Él estaba solito aquí, digamos, en la zona Bajío y la empresa fuerte en donde estaba como el área de logística, de finanzas, contabilidad y todo está en Ciudad de México. Ok. Entonces él tenía que jugar esos roles solo. Y cuando llegué, pues empecé a ayudarle a jugar esos roles. Por eso les decía que era todóloga. Primero empezó a enseñarme a cómo buscar refacciones y ahí empecé a ver un poquito de inglés, ¿no? Ok. El nombre de las partes, que casi todas eran pues autopartes porque eran normalmente para el mantenimiento de los motores de los montacargas. Y entonces empecé como a aprender cómo buscarlos, las medidas, los materiales, a aprender de diferentes tipos de motores, que eso podríamos decir que sí es un poco ingenieril. Ajá. Pero también jugaba un rol logístico en el que teníamos que ver
cuándo iban a llegar las refacciones y cuando el cliente necesitaba que estuvieran en su empresa o listos para su mantenimiento. También verificaba la parte de mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, veía la cartera de clientes y hacía el marketing, que es como la atracción de clientes a la empresa, y empezaba a ofrecerles como esos servicios de mantenimiento, y desarrollábamos como todos sus planes de mantenimiento preventivo. Y pues cuando algo se descomponía, hacíamos ya el mantenimiento correctivo. Okay. Había mecánicos que nos apoyaban como a hacer esa parte. Ellos eran tercereados por nosotros. Y ¿qué otra cosa? Bueno, pues también nos tocaba hacer la facturación, cobranza, de todo. Hacíamos de todo. Para esto ¿era cuando ya estabas estudiando y trabajando al mismo tiempo? Sí, correcto. Ok, La verdad es que aprendí muchísimo de Axel. Axel era el nombre de mi jefe entonces. Ahora es un buen amigo. Axel me enseñó mucho. ajá, Y aparte me tenía un buen de paciencia porque no saben, ¿eh? Primero el empezar a hablar con clientes me daba bastante pena, y con proveedores, porque no sabía cómo hablar con ellos y tenía que estar al teléfono por mucho tiempo buscando e intentando pues vender los servicios. Entonces la forma en la que me expresaba a veces no era como la más adecuada, pero fui aprendiendo y ya después me puse a leer un montón y armé mi speech y me llevé, o sea, empecé a buscar tips por todos lados de cómo tenía que hacer ese trabajo y cómo llevar el control de los clientes y de las llamadas y cada cuánto tenía que hablarle. Por supuesto que Excel me ayudaba bastante, pero tuve que empezar a investigar porque no sabía cómo hacerlo. me acordé del meme de... No dicen esta palabra, dicen otra palabra más fuerte, pero dicen, ¿le dijiste menso al cliente? No, le dije que sí está menso, No, yo no decía eso. pero bueno, A veces acordé de tenía esa ganas, parte. pero no. No, Ajá, sí fue bastante enriquecedor como toda esa parte. Al mismo tiempo, pues estaba estudiando. Entonces, había cosas, por ejemplo, de la cadena de suministros ajá, que yo veía en el trabajo, pero que no sabía que era cadena de suministros, ¿no? Por ejemplo, y llegaba a la escuela y entonces me empezaban a explicar cómo era todo el proceso, o incluso yo en el trabajo escuchaba que el CEDIS, y yo no sabía que era el CEDIS, pero ujú, llegaba a la escuela y como que empezaba a adquirir esos conceptos o cosas que pues que no sabía y que decía, tengo que saber qué es, tengo que investigar qué es un CEDIS, y no, pues googleaba, ¿qué es un CEDIS? Y ya sabía qué era. Entonces cuando llegaba a la escuela y hablaban o tocaban esos conceptos, era más fácil relacionarlos, y mis ujú, aportaciones a clase comenzaron a ser, pues, digamos, más brillantes, mucho porque ya, mejores. sí, ya sabía de qué hablábamos, ¿no? Ajá, Y ese fue como mi primer trabajo, y como les digo, en el que yo considero que fue de los que más aprendí. Hoy en día todavía sé bastantes cosas de facturación o de CRMs o softwares que te ayudan como en la trazabilidad de los clientes, de llamadas y de tu parte contable. Y pues fue gracias a esa empresa. ok, Después, no me acuerdo, hice algunos trabajos chiquitos, así como que venía la expo paisajismo, la expo fundición, la expo, así, muchas expos ok, aquí a Querétaro, y entonces yo me ofrecía de staff y pues nada, ayudaba a organizar los eventos, a cuando había talleres, a ver cómo los asistentes a los talleres, proporcionarles el material, hacer certificados, en todos los stands donde se promocionaban los productos o las empresas, verificar que estuvieran en el nombre que les tocaba, si dependiendo del costo o bueno de lo que pagaran por el stand era pues las dimensiones de su stand, y también las facilidades o bueno los insumos con los que podían contar. Entonces estuve haciendo pues esa parte, bueno, ahí en las expos trabajando un rato. ok, Y eso, ¿saben qué me ayudó? A veces platicaba con personas que eran como
los gerentes, los dueños de empresas y que tú los veías y decías, pero esto se ve que está gigante. Ajá. Y yo platicando, conversando con las personas, entonces pues también aprendí que el ser sociable te abre muchas puertas porque pues las personas me ofrecían como ir a trabajar con ellos o, pues no sé, me fui haciendo como de relaciones, ¿no? No siempre las personas estaban aquí en Querétaro, muchos venían de otras partes de la República y pues también medio que veía la industria que estaba fuerte en cada estado. Cuando estaba estudiando ya en la UTEC, estaba trabajando en una empresa que era una comercializadora y además de comercializar se encargaban de realizar fixtures y pocayoques a una empresa automotriz bastante grande. Entonces, mi rol en esa empresa era, digamos, como administrar los proyectos, era como ingeniero de proyectos. Entonces, yo iba a esta empresa automotriz, preguntaba con los ingenieros. En ese tiempo se estaba montando apenas la empresa, como que apenas había partecitas de 2 líneas de producción, pues tenían bastantes necesidades. Yo iba con los ingenieros y veía en cómo podíamos ayudarlos, ¿no? Entonces era, no, fíjate que necesitamos un pocayoke para que el operador, no sé, pueda tomar de una manera fácil un O-ring. Ujú. ¿Qué nos sugieres? Entonces era como poner a volar la creatividad y sugerirles soluciones a lo que a sus necesidades. Entonces le decía, no, pues podemos poner, no sé, un tubito que tenga todos los O-rings y Ujú. que sea de fácil acceso para los operadores. Ah, me parece bien, diseñalo y nos pasas cotización. Entonces, pues mi trabajo era hacer eso. Muchos de los trabajos que hacían o de las fixturas o pocayoques que les entregamos a la empresa no eran producidos por la compañía en Por donde trabajaba, ustedes. sí, claro. Ajá. Eran construidos o suministrados por terceros y entonces mi trabajo era llegar a hacer mi teléfono descompuesto. No, pero era llegar con las necesidades y con las ideas que yo ya tenía aterrizadas con nuestro proveedor, compartirles lo que necesitábamos. Ellos me ofrecían como una solución ya más aterrizada, por supuesto que con más experiencia. Me sugerían también los materiales de los cuales podríamos manufacturar y entonces yo toda esta información la conjuntaba y la llevaba a nuestro cliente, a esta empresa automotriz. Este es el trabajo en donde solo estaba lunes, miércoles y viernes, que era de 3 de la tarde en adelante. El estar únicamente administrando los proyectos era lo que me permitía tener martes y jueves libres. Por supuesto que cuando se necesitaba, pues yo tenía que ir. Era el proyecto flexible del que hablábamos, ¿no? Sí, Ok. sí era bastante flexible y además la persona que entonces era mi jefe también era bastante flexible y él entendía que yo estaba estudiando, entonces me permitía salir a las 3. En el momento en el que ya no fue soportable ni para mí ni para la empresa, pues entonces dejé de elaborar con ellos porque ya requerían más tiempo debido a que esta compañía automotriz ya estaba teniendo más líneas de producción, ya estaban requiriendo más cosas y pues entonces yo necesitaba invertir más tiempo y fue cuando dejé esa compañía. Pero fue muy grato estar ahí porque pues me hice de muchos contactos en esta Ajá. empresa, todavía algunos los veo por ahí por WhatsApp, en redes sociales, como que hice ahí algunas amistades agradables. Y bueno, pues aprendí un poco de esta industria, digamos, metalmecánica, ¿no? Ok. La de diseños también, que ahí era cuando utilizaba el software de SolidWorks y que yo decía, no, hombre, en la escuela, ¿no? Llegaba y yo decía, claro que sé, yo Ajá. utilizo SolidWorks en el trabajo. A ver, ¿haz este motor? No, Y pum. Ajá. no puedo, pero Sí. pues sí me iban enseñando y de hecho, si yo tenía una duda, podía ir sin problema con los proveedores y decirle, oye, fíjate que tengo esta duda, ¿cómo podría hacerle o pedir sugerencias? Y eso era ya en la escuela lo que me daba como el punch, ¿no? Y posterior a esto, estuve en un programa en la escuela en el que prácticamente era como más becaria, Ajá. que era un proyecto dual en el que iba una semana a la empresa, una semana a la escuela,
fue complicado poder lidiar como con esas dos cosas al Ajá. mismo tiempo, pero estuvo divertido porque era cuando estaba en esta parte de mecatrónica Ok. y la empresa en la que Lo del trabajaba. TCU. Ajá. Ujú. Y la empresa en la que trabajaba era una empresa que hacía tarjetas pues electrónicas para lavadoras y secadoras de uso militar e industrial. Entonces, sí aprendí Estuve a ahí punto de bastante. decir Samsung, patrocínanos. No era Samsung. Ah. Ok. Pero estaba por ahí cerca, ya se movieron muy, muy cerca. Ya se movieron hace poquito, pero, pero pues fue interesante. En esta compañía estuve en el área de calidad. Gracioso. Ahorita les platico porque es un poco gracioso. Pero Ajá. estuvo interesante. Y de ahí salté, estuve ya un ratito sin laborar. Después ya cuando estaba en la ingeniería estuve en una empresa que se dedicaba, que es más del giro químico. Estaba en el área de ventas nuevamente. Ofrecía mis servicios como asesora a las empresas y aparte pues obviamente les vendía los productos, ¿no? Eh, yo estaba enfocada directamente en el área de bebidas y alimentos. Yo sé que no tiene nada que ver, amigos, pero aprendí no saben cuánto Ajá. de química, pero bastante. Y además empecé a ver que la química y la electrónica tienen muchas cosas en común. Y Oh, eso vaya. me parecía interesante y me gustaba, porque Ajá. pues ya tenía ahí mis conocimientos, ¿no? Entonces mi parte fuerte era la parte de sensores y controladores para los clientes, pero también empecé a aprender cómo se manejaban las bombas y eso me ayudó bastante. Y de ahí nos vamos a mi actual empleo, a mi experiencia más... eh, ¿Longeva, tal vez? no, ¿No? Ok. duré más en la empresa anterior de esto de las Ok. bombas y de la cuestión química. Pero la más reciente, la más fresca, que es en Harman. Yo trabajo en Harman, Patrocínanos, Harman. patrocínanos. Ajá. Tengo 2 años, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2 años, 4 meses, Ok. casi 5 meses. Entré en el área de testing, en el área de De pruebas ambientales. pruebas ambientales, lo cual es bastante divertido. No sabes la diversión. No, de verdad, imagínense que una empresa te paga por hacer pruebas o por aventar tus bocinas, amplificadores a la nada, aventarles coca. No sé, la verdad es que sí es bastante divertido. Sumergirlos Sí, también. sumergirlos, ponerles ahí anticongelantes, son pruebas bastante Ajá. peculiares. Estuve en esta parte de testing, estuve un año trabajando ahí y después, como saben, imparable, empecé a Ah, yo creí que involucrarme. ibas a decir, como saben, el área y... Bueno, No, ajá. no, yo imparable. Ajá. Empecé a involucrarme un poco con temas de calidad, en el que leía los procedimientos que teníamos y detectaba, no sé, algunos errores o puntos de mejora y entonces iba con el gerente de calidad y le decía, oye, ¿puedo mencionar su nombre? Fer, patrocínanos. No, no es cierto. Patrocínanos, Fer. Vayan a ver Vayan a ver el primer episodio de este Correcto. podcast. Es con este ingeniero, el ingeniero Fernando Torres. Ujú. Y Y prosigue, pues, Mara, nada, adelante. Saludos, ingeniero. Nada de patrocínanos. Saludos. mi mentor. Su mentado mental. No, no es cierto. Pues, iba y molestaba a Fer, ¿no? Oye, Fer, vi esta área de oportunidad en nuestros procedimientos, ¿cómo ves? Y me decía, corrígelo. Y yo, ok, corrígelo. Y así empezó. El empezar a leer o empezar a involucrarme más en esta parte fue porque también uno de nuestros compañeros, un ingeniero de validación con el que trabajaba muy cercano, Ok. tenía una buena práctica que me parece bueno resaltar. Era en nuestras juntas semanales, nos pedía a las personas que trabajábamos como en su equipo Ujú, que expusiéramos un procedimiento y a veces lo hacíamos en inglés ujú.
y otras veces era en español, ¿no? Entonces llegábamos con el procedimiento y lo exponíamos al resto del equipo y ahí íbamos detectando si estábamos realizando bien nuestro trabajo, qué nos faltaba, cómo podíamos mejorarlo, y ahí fue que empecé a ver toda esta parte de los procesos y sus mejoras, ¿no? Ajá. Entonces, pues nada, así empecé a acercarme a trabajar con Fer un poco, con mis compañeros pues también a comentar más esta parte de Esa los parte, perdón, procedimientos. de que hacían las presentaciones en inglés, ¿por qué era? ¿Para practicar o porque Sí, había gente? Ah, ok, era mera práctica, ok. era la forma en la que, voy a decir su nombre, en la que Luis nos impulsaba como a aprender más. Luis, saludos. Nos impulsaba Ya, como a aprender y a ajá, quitarnos el miedo, porque pues muchas veces no es que no sepamos tanto el inglés, sino que no lo practicamos y tenemos miedo pues de presentarlo, de hablarlo, ¿no? qué buenas prácticas. Al principio yo pensé en un Dino ingeniero. Él va a entender la referencia. Pero ya No, luego cuando seguiste, ya dije, no, ¿sabes qué? Y sí, bueno, no es por nada, pero sí pensé en Luis. se suena a Entonces, él, ¿no? amigo Luis, saludos. Saludos a mis ingenieros. Y después, o sea, te De seguiste ahí involucrando en esta parte de ya calidad. me fui, ya no me frené, me seguí involucrando más en calidad. Hubo una auditoría interna Ujú, previo a la auditoría de acreditación, ujú, entonces salieron bastantes no conformidades de esta auditoría y empezamos a hacer como dentro de Harman, como grupos de trabajo para atacar como esas no conformidades. Por ejemplo, empezamos con un método para realizar pruebas previas ujú, a que ya llegaran las validaciones, ok. verificar como el estatus o la funcionalidad de los equipos, ¿no? Entonces empecé a trabajar como en estos grupitos, estos equipos, y ya después estaba más tiempo trabajando en cuestiones de desarrollo de procedimientos o de formatos así, que en testing. Ujú. Entonces se abrió la oportunidad, bueno, el área de calidad necesitaba como un poco más de apoyo. Entonces hablaron conmigo, se dio la oportunidad y empecé a trabajar ya de lleno, bueno, de lleno, con Fer y Dani, porque, bueno, en el área de calidad, porque Ujú. primero tuve que culminar mis proyectos de testing, de validación. Saludos a Dani también, que ahorita Salud. ya la acabas de mencionar. Ajá. Sí, y pues ya empecé a trabajar con ellos y entonces empecé como mi focus era la parte de acciones correctivas, que es cuando hay un trabajo no conforme y tenemos que tomar acciones para corregirlo, para eliminar esas fuentes o esos riesgos que Ujú. tenemos en los procesos, ¿no? O que provocaron ese trabajo material no conforme. Entonces esa fue como mi entrada o como en lo que comencé a enfocarme, pero ya después tuvimos que comenzar a prepararnos para la auditoría de certificación de laboratorio y entonces empecé a dar un poco de entrenamientos, a involucrarme más con la norma, a generar otra vez nuevos formatos, registros, work instructions, procedimientos. Ujú. Entonces ya empecé a meterme más y más. También surgió la oportunidad, o bueno, vimos el área de oportunidad de desarrollar nuestro Ajá. propio sistema de 5S Ok. que, que a veces nos costaba como un poquito de trabajo seguir esos estándares y pues también me tocó desarrollar la parte de 5S. Junto con Ahí, Luis. justo decir, ahí otro Luis, no el Ajá. Luis que ya había mencionado, alguien que ya Lo estuvo podemos aquí. mencionar, sí. Sí, sí, Luis sí. González, el supervisor más joven que ha tenido este Justo. podcast. Él me ayudó, o bueno, él fue el cerebro detrás de la Ajá. creación de un dashboard, que es el que lleva toda la trazabilidad de las 5 S del laboratorio. Ya tenemos bastante tiempo con él, ya tenemos como alrededor de 9 meses utilizándolo. Ok. Pero pues el chiste es que me tocó hacer como el desarrollo de ese estándar Ujú. y después aterrizarlo con Luis en la creación de, no sé, de las listas de verificación de cada una de las áreas, de ver que los estándares por áreas se estuvieran cumpliendo Ujú. y pues el seguimiento.
Y acá ando. Acá ando, pues Toda estoy... una ama y señora de las 5 S. No se me Ajá. olvida mi regaño, pero Es que a del veces cual tú te tenemos arrepentiste, que, pero a veces tenemos que regañar a los compañeros. No es no algo que vamos a me entrar en guste hacer, detalles, pero pero... bueno. Y pues nada, es en lo que me he estado desarrollando últimamente. La verdad es que me agrada bastante estar aquí, trabajar con Fer y con Dani. He aprendido bastante de ellos. Ahorita estamos tratando de enfocarnos en la parte más estadística y pues de alguna forma los procesos y el laboratorio ya están como en un área más estable que nos permite ver y crear o desarrollar nuevos procesos para mejorar. Ok. Y así es esto, amigos. Así llegamos de cero a héroe. Ay, de cero a héroe. Qué buena referencia. Sí. Sí, a mí me gustaría aquí comentar de que desde que, bueno, yo nunca he estado como que muy involucrado, la verdad, en el área de calidad, pero creo que el hecho de que tú hayas entrado, perdón, a, a esta área, hubo un antes y un después, al menos Ay, gracias. para mí fue como que desde que tú entraste al área de calidad, logré tener una mayor visibilidad de esa área de mi parte. Ay, muchas gracias. Entonces, y también como lo comentabas, creo que se complementó bastante bien tu trabajo con el de Fer, con el de Dani. Y con el que venían haciendo más compañeros, porque como que son las cabezas, pero hay más personas que nos ayudan. Todos nos ayudan y contribuyen en que el laboratorio Ujú. haga un buen trabajo, entregue, ¿cómo era nuestra frase? Resultados Los de calidad. resultados. No me acuerdo cómo era. No, si tú no te acuerdas. De un team building, pero bueno. Ok. Y así, pero muchas gracias. Creo que sí he tenido bastante exposición y eso es algo positivo y regresamos a lo que mencioné en un principio, Ujú. ¿no? Por eso es importante prestar atención al desarrollo de las habilidades blandas porque a veces pues no somos tan hábiles y tenemos que ir aprendiendo. Es más fácil aprender antes que en el camino. Ujú. ¿Con qué otro reto consideras que te has enfrentado? Bueno, en esta experiencia que has tenido con el área de calidad. A veces no es tan sencillo exigir a los Ok. compañeros, ¿no? Creo que ha sido uno de los retos más grandes porque mi relación social y fuera del trabajo con ellos suele ser muy buena, Ajá. pero ya dentro de la empresa exigirles que entreguen actividades, resultados, a veces no es tan sencillo. O incluso escalarlos, ¿no? Es como la parte que se me ha complicado un poco. Ya lo voy dominando. Muchos de ustedes podrán decirlo. Ya me es más fácil Sí. escalarlos. Pero sí fue como de principio el cómo Ajá. dirigirme a ellos, siendo política, siendo respetuosa, el exigir sin Sin que exigir. sonara Ajá. así como a una Como una demanda. orden, ándale. Exacto. Eso pues ha sido o fue complicado, les digo, ahorita creo que ya lo tengo más dominado, además también en el laboratorio ya entienden como más Ajá. cuál es mi rol y eso también me ha facilitado el, el, el que yo pueda pues desarrollarme y seguir trabajando de ese lado con los compañeros. Y bueno, aprender, porque yo no tenía ni idea de la 17025 Ujú. y llegar a Harman y empezar a conocer de la norma y a involucrarme y los exámenes que el ingeniero Fernando de repente me hace, llegas a la oficina y ya sabes que es examen. No lo digo Ok. como queja, lo digo como fortaleza. Eso ha hecho que Las pues cosas como son. aprendamos más. Pues de hecho, ahorita que mencionas esa parte, yo creo que es algo que se dio a notar mucho en su episodio. Sí, esto de las normas, bueno, de su gusto por las normativas, no nada más de la 17025, de los Ujú. acercamientos que ha tenido con diferentes normas. Pero sí. Si tienen duda de qué es la 17025, los invito a que vayan y lo googleen. Y cualquier duda le preguntan al ingeniero Ramón. No, que te pregunten a ti mejor.
Es más, voy a dejar tu LinkedIn y el de Fer y el de Dani. Cualquier cosa de calidad, ahí estamos, amigos. Nosotros les ayudamos. Ándale. Aquí me gustaría mencionar de que además de que ha sido todo un aprendizaje para ti en cuestiones de calidad de la 17025 y procedimientos y cómo dirigirte con la gente, me gustaría también recalcar lo que platicábamos en tu episodio anterior respecto al inglés, porque también has tenido la oportunidad de pues tener este contacto. Yo me voy a enfocar nada más con lo que es la jefa, Sí, la la jefa. jefa de Fer, pero no sé si también has tenido otro acercamiento ahorita en calidad con, con el inglés. El comentario que aquí me gustaría decir es de que pues a veces tienes que saber cómo reportarle a ciertos superiores, saber cómo transmitir y no siempre van a ser o no siempre va a ser en español con gente local. Hay veces que va a ser con gente de Estados Unidos en las que, bueno, y no nada más con gente de Estados Unidos, a lo mejor Con otros países. Alemania, no Ujú. sé, vamos a meter otro país, China, Japón, diferentes países en los que el idioma en común va a ser el inglés y tienes que buscar la mejor manera de cómo comunicar las cosas. Sí, aprender a comunicarte. Yo creo que lo más fácil es cuando tienes a alguien que es nativo porque te equivocas en algo y te entiende o Ujú. sabe cómo corregirte, ¿no? Correcto. Pero hacer eso con alguien, por ejemplo, con un alemán, a lo mejor no digo que no lo puedan llegar a hacer, el llegar a darte sugerencias o incluso corregirte, pero creo que es un poco más fácil cuando es con un nativo. Sí, bueno, les voy a dar un spoiler otra vez, pero si quieres trabajar en una compañía grande, tienes que saber que todo va a estar en inglés. Las escalaciones van a ser en inglés, comunicarte con compañeros de otras áreas o de otros países va a ser en inglés, por lo que dice Ramón, ¿no? Como que es el idioma neutro en el que todos descansamos. Incluso con tus compañeros de trabajo, muchas cosas son en inglés. Las normas vienen en inglés. Muchas cuestiones del trabajo de los productos los vas a leer así. Entonces, tenemos que aprender inglés sí o sí. Y como dice Ramón, o sea, es muy fácil comunicarte con alguien nativo o bueno, que su primer idioma sea el inglés, a cuando te comunicas con otras personas, no solo por el acento, sino porque tampoco es su primer idioma y ellos, igual que nosotros, están aprendiendo, ¿no? Ujú. Saber redactar correos, entender otro tipo de acento. Incluso a veces el entender el acento de tus compañeros puede no ser tan sencillo. Pues la exposición que he tenido con ello es la jefa de Fer, la gerente global de calidad. Ella está en Estados Unidos, ese es su idioma pues Natal. natal, Ajá. entonces es muy fácil hablar con ella y pues es normal que tengamos que comunicarnos con ella, pero cada 15 días tenemos una junta con nuestra contraparte de calidad en otros países y en Ujú. otros laboratorios y pues entonces tenemos que hablar con los chinos, tenemos que hablar con alemanes, ¿no? Entonces esos acentos Sí. son complicados y transmitir tus ideas porque a veces quieres decir algo y estás en la cabeza formando la idea y terminas de formar la idea y lo dices y ya no salió igual, ¿no? Pero va a fluir, o sea, vas a aprender, mientras más exposición tengas, más fácil va a ser para todos. Creo que al principio cuesta un poco, pero si leemos, si vemos lo que siempre nos recomiendan, ¿no? Ve películas, escucha canciones, escucha a tus compañeros, lee, eso te ayuda bastante como a ir aprendiendo nuevas palabras y acentos y entender, practicar la escucha activa. Así es. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar Muy tu bien. episodio, Mara. Esta segunda parte de tus experiencias profesionales. Ujú. Ha sido todo un spoiler para mí hasta el punto en el que llegamos a Harman, porque pues no conocía nada de lo anterior. Generalmente, bueno, platico con los ingenieros un poquillo para saber su contexto, Background. pero contigo fue, vámonos recio, vámonos así. Además no Sin, me callo, ¿no? pues esperamos que no lo hayan notado y que, bueno, esto que dijiste, que no te calles y que sea buen recibido.
bien recibido, perdón, este episodio. Muchas gracias de nuevo por ser la última estrella del podcast Cambia tu Momento en este 2023. Ay, Ramón, muchas gracias a ti. Me siento muy halagada con las personalidades que has tenido antes de mí. La verdad es que, amigos, conózcanlos. Es un honor estar sentada en esta mesa después de ver a todas las personas que estuvieron antes. Y bueno, de estar con Ramón, que hacemos el juego que un día va a entrevistar a Elon Musk, ¿no? Entonces, gracias a ti. Espero que esto haya sido enriquecedor para todos. Para mí lo fue escucharme hoy. Porque a veces no recuerdas todo lo que has recorrido. Muchas gracias, Ramón. No, gracias a ti, Mara. Siempre digo y agradezco mucho la paciencia que tienen todos los invitados a este podcast por llevar una estructura, por bueno, más que nada el cómo llevamos a cabo las grabaciones. Yo se los agradezco mucho y quiero aprovechar este espacio. Pero hasta aquí vamos a dejar este episodio. De nuevo el comercial, síganos en las redes sociales que tenemos. Bueno, el podcast como tal está en Spotify, YouTube y Google Podcast. También tenemos Instagram y TikTok como redes sociales adicionales. En TikTok hacemos pequeños videos respecto a diferentes temas que tienen que ver o no con la ingeniería. No hay bailes, se los prometemos que no hay bailes. No, eso no. Y en Instagram principalmente es la parte de las historias, de cosas que llego a comentar de mi día a día laboral que a nadie le interesa, pero ahí lo pongo en las historias. Bueno, a las personas que ven las historias, muchas gracias. Y claro que las vemos. Era una broma eso de que a nadie le interesa. También las fotos perrones que sacamos de los episodios. Y hasta aquí la vamos a dejar, Mara. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Por ser, de nuevo, la última estrella del año de este podcast de ingeniería llamado Cambia tu Momento. Cerrando con broche de oro. Salud, Ramón. Muchas gracias. Gracias. Mara.